MMA para Todos, el podcast de OFL. El podcast de OFL. ¿Cómo están, amigos fanáticos de la revolución de las MMA? Carlos González por acá, en esto que es el primer capítulo de este nuevo programa que se va a llamar MMA para Todos, un espacio que hemos creado para informar acerca de los peleadores, no solamente chilenos, sino también latinoamericanos, que brillan en el OFL, que brillan afuera, nos dejan bien internacionalmente, y bueno, vamos a darle a esa. Estoy ahora, no voy a estar solo, estoy ahora con un tremendo panel, en el cual me acompañan primero un comunicador que es pionero en las MMA locales, en las MMA chilenas. Él fue consultor también del UFC cuando se realizó aquí en Chile en el 2018 y además de eso trabajó en diversos medios de comunicación relacionados al MMA. Básicamente un erudito, estoy hablando de Steve Duncan. Hola chicos, ¿cómo les va? Mira, ¿qué panel? Tienes a Jenny Panici, tienes a Ernesto Contreras y don Carlos González. Tal cual, gracias Steve por participar de eso, por estar acá. Bueno, como ya lo comentó Steve, además estoy con dos superclase también. Me acompaña en esto Jenny Panici, ella está de forma telemática, está desde Miami. Lo bueno, aprovechar, cierto, la tecnología. Ella es periodista deportiva del UFC Fight Pass y además ha sido comentarista en el último EFL, el UFL 13. ¿Cómo estás, Jenny? Hola chicos, ¿cómo están? Muy feliz de poder estar acompañándolos hoy, de ser parte de este nuevo proyecto. Y bueno, esperamos sumar ahí un poco con la información y mucho más de MMA, ¿no? En Latinoamérica. Buenísimo, Jenny, muchas gracias. Y además me acompaña también Ernesto Contreras, que es un periodista deportivo de Radio Cooperativa y también conductor de OFL, parte del panel de transmisión. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Steve, Jenny, un gusto, como siempre, verlos ahora telemáticos, pero contento de verlos y de hablar de MMA, porque tenemos mucho que hablar de lo que pasó acá en UFC y también con los chilenos que están peleando y ganando en otras compañías. Así que feliz. Gracias, Ernesto. Sí, bueno, ha sido una semana, unos últimos tiempos movidos para el MMA acá en Chile, ¿cierto? Peleadores que han estado peleando justamente, valga la redundancia, afuera, algunos que pudieron pelear y todavía no lo hacen, y el tema, digamos, el primero que se nos viene para hablar es el tanque Ever. ¿Qué opinas, Steve, de lo que pasó ahora con el tanque? No lo culpo al tanque Ever porque las oportunidades de pelear en eventos grandes se dan de un momento a otro. Por lo que sé, él ya tenía una invitación anterior, pero la visa de trabajo no estaba lista. Entonces también existía la posibilidad que hay ciertas empresas que si tú no aceptas las peleas, existe el riesgo que no te llamen nuevamente. Entonces decidieron aceptar y, como se dice el dicho popular, si no te arriesgas, no ganas. Claro, tal cual, porque, bueno, sí, recordemos, amigos, que el tanque Ever Christopher ya tenía una pelea confirmada en el Dana White Contender Series, ¿cierto? Todavía en agosto, pero salió esta oportunidad a partir de que se cayó un peleador, bueno, digamos en sentido figurado, ¿cierto? Y tenían que llenar el espacio, y quién más que el tanque para esto, que además estaba entrenando allá y, digamos, estaba, listo para este desafío. Fue una semana dura, ¿cierto?, para él en cuanto a este tema de prepararse para el pesaje y todo lo que tenía que ver, porque además tuvo que viajar. ¿Qué opinan ustedes, también Jenny, Ernesto? ¿Qué les parece esto de que haya tan poca antelación en el llamado a un peleador? ¿Qué opinan de lo complicado de que es este paso de dar el pesaje? Mira, por lo menos en mi caso, que yo estuve muy presente y acompañé todo ese proceso, estuve allá en Las Vegas con ellos. Yo llegué un día después de que ellos habían llegado allá a Las Vegas. A él se le avisa con muy corto aviso, como decíamos recién, se cae, como decía Steve también, ¿no? Es como la oportunidad de tu vida. Como hay algunas empresas que si vos llegas a decir que no, capaz el llamado no vuelve. Si bien él tenía una pelea ya pactada en el Contender, era la oportunidad directa para entrar a UFC. Él la tomó sin miedo al éxito, como dicen. A él cuando le avisan, que le avisan un martes a la 1:30 de la tarde, un miércoles a la mañana ya estaba viajando hacia Las Vegas, se pierde el primer vuelo que ellos tenían.
tomaron el siguiente vuelo, por ende eso fue tiempo perdido para el corte de peso también, ¿no? Él cuando llega el miércoles a Las Vegas llega con 217 libras. Y la gente se pregunta ¿por qué estaba tan pesado sabiendo que puede llegar la oportunidad de tu vida? Recordemos que el tanque había peleado unas pocas semanas después, estaba peleando boxeo y una pelea de boxeo que no era necesaria agarrar, sino que se hizo de parte de su equipo como para que él no pierda el ritmo de pelea con peleadores, oponentes de más de 100 kilos. Estamos hablando de que eran mucho más grandes que él. Si bien él es pesado, eran mucho más pesados que él. También, sin problema, acepta la pelea, gana una, pierde una, peleando 2 veces la misma noche. Entonces, claro, él recién había peleado, por eso estaba en el peso que estaba, porque sabemos que los peleadores después de una pelea se relajan un poco más. Y en el medio él tenía tiempo para poder hacer este corte de peso, para poder llegar al contender. Entonces, sin problema se acepta, donde, claro, tenía como 18 kilos por bajar en 3-4 días. Este miércoles, o sea, llega el miércoles con 217 libras y el día que se hace el pesaje, él se pesó con 195 libras. El equipo había pedido que el peso sea pactado desde el primer momento. Ellos en ningún momento dudaron que él podía, pero se sabía cuál era el límite. Entonces, en ningún momento aceptaron la pelea en el peso que UFC les presenta, sino que ellos quisieron arreglar desde el primer momento peso pactado. Sí que después lo vemos, sí que después lo vemos. Y obviamente llegó el momento, y cuando UFC avisa que él estaba cortado de la pelea por el corte de peso, nosotros todavía estábamos en el sauna cortando peso. Nosotros no nos habíamos enterado de esta decisión, porque fue en el grupo, la transmisión, y nosotros adentro del sauna todavía cortando peso, y nos enteramos por los medios de comunicación que él estaba cortado de esa pelea. O sea, imagínense todo lo que se pasó en esos días sin dormir, días cortando peso. Estuvimos el día anterior hasta las 3 de la mañana cortando peso, a las 6 de la mañana del otro día estábamos otra vez arriba, otra vez haciendo bañera y seguíamos cortando, y después sauna. O sea, imagínense por todo lo que pasó en esos 3 días el tanque, ¿no? Claro, Jenny, y sobre todo porque, digamos, había sido muy duro esta parte del pesaje para él, ¿cierto? Mejor dicho, de dar el peso. Ya había bajado muchos kilos, ya había bajado alrededor de 11 por lo que había escuchado. Entonces faltaba todavía un poco, y bueno, se da con esta noticia de la suspensión. Y digamos, lo que me queda a mí de repente ahí, Steve y usted y Ernesto también pueden ayudar con esto. Él tenía otro calendario de campamento, ¿cierto? O sea, él tenía una pelea todavía en agosto, ¿cierto? Los peleadores tienden a calendarizar todo lo que pasa en el campamento, incluido el corte de peso. Lo van viendo 3 semanas antes, ¿cierto? Algunos 2 semanas antes. Entonces él lo agarran con otro calendario en la oportunidad de su vida, porque no es fácil decir que no a UFC tratando de asegurar algo, sobre todo porque como bien dicen ustedes, si no tomas esta oportunidad, tal vez la otra no se te da. De repente te lesionas, de repente te encuentras con tantas cosas que pueden pasar. Entonces, ante esto y con toda la dificultad, había que seguir adelante. Muy difícil esas decisiones. Yo creo que tanto para el peleador como para su equipo es muy difícil tomar ese tipo de decisiones sobre la hora. Pero como decía Steve también, el que arriesga no tiene premio en este caso. Él decidió aceptar tal compromiso. Sabíamos que él podía, o sea, confiamos, en ningún momento desconfiamos de a lo que él podía llegar, pero sabíamos que iba a ser durísimo. Si bien, porque también otra cosa, la UFC decía que si llegaba con menos de 10 libras de diferencia la pelea se iba a dar. Llegamos con 9 libras de diferencia y así todos nos cortaron de ese pesaje. Se presentó igual, se subió a la balanza igual, demostró que había llegado a las 195 libras. Y bueno, no se le dio la oportunidad, y UFC obviamente se enoja en el momento porque él no cumple. Ellos son muy estrictos con el tema del compromiso, y le revocan ambos contratos, no solo el de la UFC sino el del Contender, que eso fue lo peor, lo más triste, porque era una persona que lo merecía y que se había esmerado por llegar hasta ese lugar, aunque a UFC no le importa lo que te pase a vos, cuáles son los contratiempos que tenés. Vos tenés que cumplir con lo que te comprometiste en ese momento. Y bueno, por suerte, después de todo lo que se habló, se dijo y se vio en las redes, UFC tomó en cuenta todo ese esfuerzo y, como decíamos recién, se le vuelve a dar el contrato en el Contender para el día 12 de agosto. Nada cambia, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Claro, y se decían muchas cosas en ese momento de Steve acerca de
de lo que había pasado, y también le dejo la pregunta a Ernesto de cómo se movieron las redes sociales. Se decía que ya no iba tampoco la pelea del Contender, menos mal eso no fue así para los intereses de Ever y de todos los que somos sus fans. Ya poco a poco se fue aclarando el tema y ya ayer, en horas de tarde-noche, se supo que la pelea seguía, la pelea me refiero al Dana White Contender Series. Así que, bueno, éxito para él y hay que ver, esperemos que esto no le afecte a nivel psicológico, ¿cierto? Porque puede haber sido un golpe muy duro. Yo sé que ellos son, peleadores, guerreros, están acostumbrados a superar cosas complicadas, sobre todo el tanque, y bueno, hay que ver cómo llega de acá a esa pelea a la que falta más o menos un poquito menos de mes y medio. Claro, suele pasar que hay mucha prensa que se malcría últimamente. Ven lo que ven el primer tweet que agarran y repiten, no hacen el periodismo de vieja escuela, que es corroborar la información. Por ejemplo, yo hablé con Ewer cuando estaba en el sauna, y ni él sabía que habían cancelado la pelea. Estaba técnicamente ya saliendo al hotel y la transmisión aparece que se canceló la pelea y después otra persona puso que lo despidieron. Entonces se causó una confusión generalizada porque hay muchas páginas que, por decir, copian, pero no corroboran sí o no, y al final se hace eco y la gente termina acreditando que cosas que no son ciertas. Por ejemplo, yo tengo entendido que a veces uno nunca puede negociar este tipo de cosas en semana de evento. ¿Por qué? Porque cuando hay un evento, independiente sea numerado, Fight Night, está la presión en concretar la cartelera y que se cumplan todos los compromisos pactados. Entonces ya después del evento siempre se sientan a conversar y está esa posibilidad. Entonces por eso yo no confirmé ni desmentí cuando me preguntaban si se canceló la pelea o no. Pero sí me llamaba la atención que se hubiera cancelado, y me llamó la atención que ¿a qué bases se basaron de que eran 10 libras y era mucho menos que eso? Si él hubiera estado arriba de 10 libras, hubiera sido muy difícil que hubiera dicho ya, yo tomo el avión y voy, más cuando perdió un vuelo y se fue en el segundo. Perdón que los interrumpa, un dato a sumar a todo esto: cuando nosotros nos cruzamos en el hotel al equipo del oponente, ellos tampoco sabían de lo que había pasado. Cuando nos cruzamos a hablar con ellos dijeron cómo a nosotros directamente nos dijeron que se cancelaba la pelea, pensamos que era un tema médico, lo que sea, nosotros estábamos dispuestos a aceptar la pelea, o sea, no fue decisión. Esto también se habló por las redes sociales, que el oponente no quería aceptar la pelea porque estaba pasado de peso, 3 kilos arriba o lo que sea, y en realidad el equipo nunca se había enterado de esto. Ellos sí iban a aceptar la pelea porque obviamente lo felicitaron y le agradecieron a él cuando se lo cruzaron en el hotel por haber aceptado el compromiso con tan poco aviso. De tiempo de aviso, ¿no? Pero bueno, así son las reglas. UFC tomó su decisión, creyó que era lo correcto por un tema médico, supongo, por la cantidad de kilos que él había perdido. El pesaje normalmente es de 9 de la mañana a 11 de la mañana, eran las 9 menos 5, seguíamos en el sauna, 9 menos 10 ya estaban dando aviso que se cortaba la pelea. No nos dieron ni el tiempo para decir, bueno, llegamos hasta las 11, seguimos cortando peso, aunque la decisión del tanque había sido en ese momento parar ahí. Este es el límite que yo tengo, hasta acá llegué, hice lo que pude, que sea lo que sea. Y no por falta de compromiso, sino porque cada uno sabe cuáles son sus límites. Fueron muchos kilos en poco tiempo, ¿no? Sí, eso fue. Oye, muchachos, ustedes que están ahí. Complicado, ¿no? Adelante, Ernesto, sí. Cuéntanos. ¿Me escucha? No, sí. Ustedes que estuvieron con él, yo siento que es muy injusto lo que hace el UFC cuando te pone un poco entre la espada y la pared, esto de aceptar una pelea a corto aviso, cuando tú sabes que de repente no voy a dar el peso, porque biológicamente si él seguía cortando probablemente podía hasta morir. O sea, creo que también hay una responsabilidad que habían que parar ahí. Bueno, no se pelea, pero te ponen en una situación incómoda donde tenés que decir que sí, porque sí. ¿Qué pasa si él decía que no? Su pelea en el Dana White Contender Series tan baleada, esa es mi gran duda. Yo creo que no, el Contender no era algo que se iba a dar de baja. El Contender seguía con su contrato firmado, estaba en la regla. Eso no se iba a caer por haber dicho que no a la UFC. Su oportunidad quizás hubiera llegado un poquito después. Pero es más decisión del equipo y del peleador, ¿no? Como decíamos, es la oportunidad de tu vida. ¿Qué harías en este lugar? Sí, es presión. También son cosas que se van aprendiendo. Yo creo que tanto el equipo como él, de esto se aprendió un montón. Para futuro, ¿no? Porque ya se sabe cuáles son los límites y ahora las decisiones se tienen que tomar con más precaución, ¿no? Eso es muy importante, y él lo anímico,
cómo está. Pues también es importante que Steve, tú, Jenny, que soy bien amiga de él, que nos cuente un poco cómo está él en lo anímico. Ahora ya más tranquilo, que vuelva a pelear en agosto, que ya sabe su rival, puede hacer un campamento como la gente, y es conocido ya, pues, creo que mediáticamente su nombre está en la mesa. Yo le dije a él, aprovechar que hoy, esta semana se está hablando tanto de vos, Sí. se hable mal o se hable bien, se estaba hablando de él y del esfuerzo que él hizo. Él estuvo siempre bien, siempre con una sonrisa diciendo, yo he salido de peores, he pasado por peores cosas, acá estamos. En ningún momento él paró de sonreír, él siempre estuvo súper bien predispuesto, no es que llegó con todos esos 15 kilos y estaba arrastrándose, temblando por el piso, nada que ver, él estuvo siempre entero, se paró, fue Bueno. hasta la balanza. En ningún momento él estuvo mal, sí, obviamente, ¿no? La cara demacrada y cosas normales que acontecen en una deshidratación, pero él siempre bancó todo y en ningún momento se quejó de nada, él siempre estuvo bien, él sabía que la oportunidad podía llegar, todos esperábamos que UFC pueda haber ese esfuerzo durante esa semana y así fue. De hecho se calmaron las cosas, pasó el evento y cuando estaba ya llegando a Arizona, donde hizo su campamento ahí con su equipo, le mandó mensaje a la UFC y le dijo, che, ¿todavía están acá en Vegas o ya se fueron? No, acabamos de aterrizar, porque claro, ahora tiene que volver a viajar para hacer toda la producción del Contender, ¿no? O sea, ya estaba ahí en Vegas, podrían haber aprovechado, se acordaron un poco tarde, pero la decisión se tomó a favor de él, ¿no? Y bueno, eso es lo más importante, que no haya perdido pan ni pedazo, como se dice coloquialmente acá en Chile, porque bueno, y ahora verlo con más ganas que antes. Claro. Qué bueno que al menos la UFC apreció ese esfuerzo que él hizo por tratar de llegar, respetó el tema del Contender Series y bueno, a esperarlo, porque yo estoy seguro que él va a dar espectáculo como siempre. Ya lo conocemos como es él, no creo que esto le afecte, digamos, psicológicamente. En todo caso va a servir, yo creo, de un catalizador, algo que lo potencie más. Así que bueno, un saludo para Christopher, para su familia, que bueno que digamos todo siga encauzado y estamos seguros que el 12 de agosto, que es esa pelea ahí ante los ojos de Dana White, todo va a salir bien. Tremendo tema siempre el corte de peso. Bueno, expandiéndonos un poquito más, ¿cierto? En lo que se refiere el MMA local, pelearon muchos chilenos en lo que ha venido en el último tiempo, algunos en escenarios digamos internacionales como es Combate Global, estuvo también Víctor Valenzuela, el Psicosis en Fury, y bueno, el Jaula Bahamondes también, que estuvo en UFC. Vamos primero con las tres chilenas. Hubo presencia femenina por 3 en el Combate Global. Estamos viendo justo en la pantalla a Claudia La Lobita Pizarro, que tuvo digamos una pelea complicada en Combate Global, como decíamos. Justo estamos viendo algunos movimientos, bueno, en este caso para Claudia Pizarro, que ahora está radicando en el extranjero en ese momento. Fue una pelea complicada, ella vio la derrota en el primer asalto, venía de una buena racha de victorias también en Combate Global justamente, y digamos que esta vez, después de, como vemos, en unos cuantos golpes, en un intercambio, fue al suelo y no pudo levantarse más. Qué complicado es, Steve, a veces cuando comienza la pelea y no te van saliendo las cosas según lo planeado. Claro, en este caso encontrar la distancia y encontrar el momento para poder atacar, golpear o lanzarte a derribar al oponente. Ahí ya va uno trabajando IQ y también va pensando qué hago si no me da el espacio. Lo derribo, lo sigo buscando o le tiro, no sé, una combinación y después intento hacerle un suple o algo similar. Claro, justamente en la pelea después de ese derribo que le hacen a Claudia Pizarro, ella peleó contra Blanca Medina en Combate Global. Blanca fue directamente al control lateral, mantuvo ahí la posición, propuso desde ahí los ataques y fue muy difícil para la Lobita salir de esa posición, proponer algo más. No, fue difícil para ella ponerse de pie nuevamente y bueno, Blanca Medina desde ahí ya aprovechó, como ustedes pueden ver, ese control lateral y ese dominio con el codo. Sí, le aplicó harto gran pound ahí, bueno, tanto así que... Peso 100 kilos, poniendo la mano entre el cuello y la mano, después ya le pasó la media montada y la empezó a atacar con los golpes en el rostro. Sí, intentaba girar en un principio, la Lobita entrega la espalda y de ahí una posición muy complicada, logra colocarse de costado, pero ya digamos que su contendiente estaba pegándole mucho, aprovechó muy bien la posición, como decíamos, no pudo levantarse ahí
Claudia en ningún momento. Ella comentaba en redes sociales, estuve viendo que al momento que el árbitro para la pelea, ella había hecho la señal de que estaba ok todavía en medio de la pelea. Sin embargo, el árbitro, ya después de ver el gran pound y la seguidilla de golpes, prefiere parar la pelea y bueno, una derrota en el récord de la lona. Claro, ella aplicó la regla de los 3 golpes en la lona. Si hay 3 golpes en la lona y no responde, ya la pelea terminó, ahí ya hay 4 a 5, entonces bien parado, ¿no, se muchacho? hizo lo ético. A mí me parece. Un árbitro puede bien hasta el parado. tercer golpe, por ejemplo, ya detener la pelea, pero ya en ese caso no intervino para ya no dejar duda y que después no haga una especie de controversia en las redes sociales. En su última pelea anterior a esta, ella la gana de la misma forma, o sea, al revés, ¿no? Ella gana en el Grand Pound de la misma forma contra su Cuando oponente. peleó con Sharon Martínez de Nicaragua. Sí, con la Exactamente. chica de Nicaragua, que yo estaba en vivo en esa pelea, la vi también, que era mucho más luchadora la nicaragüense, y yo pensé que iban a llevar la pelea, ella la iba a llevar en pie, y la terminó llevando al piso y la ganó. O sea, viste, como es el MMA, un día sale bien, otro día sale mal, y no eran los que esperábamos, por lo menos en el juego de ella, que estamos acostumbrados quizás a verla más en pie, ¿no? Claro, hay personas que, por ejemplo, comparan la estrategia del MMA como el ajedrez. Si no sale de una forma, tiene que salir de otra, y también tienes que aguantar la presión, tienes que no mostrar frustración, porque eso de repente el rival te lo va pasando en cuenta y vas descubriendo tus debilidades a medida que te vas moviendo sea en la lona o dentro de pie. Claro. Sí, ya había ganado también por la misma vía, como dice Jenny, Claudia La Lobita Pizarro, y bueno, ahora lamentablemente para ella y por su interés le tocó perder. Estamos viendo ahora en pantalla la otra chilena de la categoría de la segunda, Catherine Machuca, la maldita, que además también había peleado en el OFL. Ella tuvo una pelea, en este caso a 3 asaltos, la perdió por decisión. Una buena pelea a mi parecer, yo la vi en vivo. Catherine en lo suyo siempre, tratando de ir hacia adelante, ¿cierto? Pegando. En su momento también busca el derribo, aunque digamos no saca mucha ventaja en esta ocasión de eso. Y su rival, que en este caso era Karen Omen, bueno, también le respondía ante cada golpe, se pegaron mucho. Fue una pelea entretenida que ver, y como para ver, digo bien, y como ustedes pueden ver, Catherine incluso tuvo en algunos momentos a su rival contra la reja, tratando de controlar y derribar, pero al final digamos que aguantó bien, en este caso Karen Omen, como decía, y se llevó la victoria, ¿no? Claro, a diferencia de ella, que la chilena intentó derribar, pero aquí la mexicana llegó con creo que es mexicana-argentina, llegó con la mentalidad de cortar distancia y empezar a conectarle los rectos de manera más certera en la cara o en el torso, y ahí empezó a dar la diferencia a medida que iba pasando los asaltos. Si mira, a partir de ese momento ya tenía un corte en el rostro a medida de los golpes, de la intensidad de los golpes que estaba recibiendo. Sí, un corte a la altura de la ceja izquierda, que igual sufrirlo en el primer round debe ser complicado para el peleador, ¿cierto? Porque te cambia un poco ya la visión, te incomoda, entonces se complica harto pelear desde ahí. Bueno, como les decíamos, justamente Catherine Machuca vio la derrota en esa pelea por decisión después de los 3 rounds, y la victoria en ese día para la chilena fue nuestra querida Melissa Gómez, que ya estamos viendo en pantalla imágenes de su pelea. Ella ganó también por decisión, bien en su estilo Melissa, ¿cierto? Marcando la distancia con los jabs, aprovechando cuando podía pegar las low kicks, y bueno, dominando a su rival, como bien ese uppercut entró buenísimo, que fue en el primer round. Increíble poder ver tanta gente de Sudamérica en eventos grandes como estamos viendo en este momento, y ni hablar de que hay un montón de mujeres, que los eventos están moviendo mucho más la pelea de las mujeres, ¿no? Como es algo que veníamos hablando hace unos días, tanto los pesos pesados como las mujeres hoy venden mucho y están apuntando mucho a ese negocio, ¿no? Porque la verdad es que a la gente ya le gusta y disfruta mucho más ver este tipo de peleas de mujeres que lo dejan todo. Y yo como mujer que entreno y lo hago, te digo que son mucho más picantes que la pelea de los hombres, ¿no? Sí, tiene siempre tiene sus cosas la pelea femenina, ¿cierto? Toda la emoción que le ponen, digamos, los intercambios, son peleas que siempre son bonitas de ver. Ahí justamente en el round 3,
Melissa había dominado los 2 primeros rounds y casi a la mitad del round 3 la llevan al piso. La salir y le iba a cerrar con un ámbar desde la guardia. Sí, aprovecha el momento que se está girando para meterla en esa llave de brazo, no la logra concretar. Yo encuentro que Melissa defiende muy bien y después mejoró los derribos y los intentos de finalización. Antes era más golpe, ahora por ejemplo tiene noción de por ejemplo poder hacer un raspaje, de poder encontrar el momento de sacar la mano cuando le están finalizando el brazo y poder seguir atacando la pelea. Antes no tenía ella eso. Ella era más de ir a los golpes, entonces en el tiempo fuera, tras perder su última pelea, mostró una evolución que empezó a prepararse a un nivel diferente de otros combates. Sí, Oye, Carlos, parte de esa evolución es justamente que como prueba que volvió a la victoria, ¿cierto? Meli venía de una derrota, volvió a la victoria y bueno, felicitaciones un año fuera, para ¿no? ella, que sigan los éxitos. Seguimos hablando de chilenos, esta vez ya no estamos en combate global, sino en Fury, en el evento en el cual Víctor Valenzuela y Psicosis iba por el título interino de los pesos medios contra, como ustedes pueden ver, Bruce Whitehead. Una pelea que fue muy buena, cortita, la de Melissa duró los 3 rounds, en este caso esta pelea solamente duró un round y que empezaba complicada para el Psicosis porque su rival fue con todo, de hecho lo logra conectar, como ustedes pueden ver, logra el knockdown. Parecía que se le complicaba la tarde al Psicosis, pero digamos, bien para sus intereses, se pudo reponer rápidamente. Ahora le entra la mano, le busca el espacio, mira. Sí, respondió fuego con fuego. Se fueron a fajar ahí ambos y Psicosis demostró que también pega fuerte. De hecho, esa rodilla que le entra a Psicosis ahí, yo pensé que ahí el puño, el rodillazo, el puño y ya terminó la pelea. Fueron como poco más de 2 minutos y medio. Exactamente. Minuto y medio fue técnicamente lo que dura la pelea después de que entra ese rodillazo después de la toma del clinch de Muay Thai de parte de Psicosis. Y ahí justamente el tanque Ever estaba en su esquina también apoyándolo. Son amigos ellos. Bueno, me gustó esta pelea de parte del Psicosis porque no solamente demostró que pega fuerte, sino que también pega bien, pero sobre todo que tiene buen mentón. Como le dije al inicio, parecía que se le complicaba. Después de ese knockdown recibió buenos golpes también de parte de su rival, pero los aguantó, no bajó la intensidad y yo creo que en ese golpe contra golpe, el aguante y después esa pegada precisa que tuvo es lo que le dio la victoria y tenemos un campeón interino chileno ahora en el Fury. Claro, lo que pasa es que Psicosis es de la escuela de Iván Galaz, por eso tiene ese aguante a los golpes. Si tú ves los sparring ahí en el gimnasio de Brutal Strike. Son duros. Bueno, y otro que peleó una pelea muy importante también para, digamos, el MMA chileno fue justamente Ignacio El Jaula Bahamondes, que fue con una pelea durísima contra Rafael Fisiev. Recordemos que Rafael Fisiev, aunque venía de derrotas, eran contra contendientes top, ¿cierto? Y era la oportunidad de Bahamondes de, digamos, medirse ante un top 15. Creo que en ese momento Fisiev estaba en el ranking 11 o el 7, no recuerdo bien, pero digamos ya donde las cosas se empiezan a poner duras en ese peso, en el peso ligero. Jenny, ¿qué te pareció esa pelea? Yo creo que ambos trabajaron muy bien. Hay un tema de distancia acá, ¿no? Que Bahamondes creo que tenía como las de ganar por un tema de distancia, pero un Fisiev que trabaja muy bien a la corta distancia, que es muy peligroso, que tiene otro ritmo porque él viene del Muay Thai. Estos cambios de guardias que tiene Bahamondes todo el tiempo trabajando, te hace quedar un poquito en el aire todo el tiempo, ¿no? En estos tipos de cambios. Si Fisiev quizás hubiera pateado un poco más, hubiera quebrado esa base en más ocasiones, pero decidieron trabajar los dos boxeando, trabajando a las manos, entonces ahí se jugó mucho el tema de entrada y salida al momento de atacar. Creo que fue un poco más contundente, obviamente Fisiev, por eso se lleva la victoria, pero estuvo muy bien Bahamondes, me parece que la estrategia estuvo muy buena. Quizás tendría que haber apretado un poquito más o no haberlo dejado llegar tanto a Fisiev, pero es un Fisiev que ustedes saben cómo trabaja él, cómo maneja la distancia, las patadas que él tiraba en ningún momento entraban, esquivó, que es lo que él trabaja mejor. Pero bueno, fue una muy buena pelea para mí, o por lo menos él pudo demostrar que podía y que está al nivel de estos grandes peleadores, ¿no?
Sí, claro, fue justamente, digamos, una pelea complicada, como decíamos, donde yo creo que en el tercer round se termina de soltar Ignacio, acerca mucho la pelea y después en el resultado se vio que los jueces habían dado los 2 primeros rounds para Fiziev. Yo creo que aunque dieron el tercero sí no fue tan claro, digámoslo así, ¿cierto? Porque Ignacio pudo encontrar su espacio, le pegó buenos golpes a Fiziev, rompió el dominio, por así decirlo. Y así que aunque, digamos, los jueces dieron 30-27, en este caso la pelea a los 3, yo creo que alguno de ellos pudo haber dado, alguno de los jueces, ese round para Bahamondes, que fue, como les digo, el más parejo de los 3. Steve, ¿qué crees que venga ahora para Nacho? Yo creo que Nacho tiene que tomar un tiempo fuera y ya empezar a analizar el error que le pasa a la cuenta en todos los compromisos cuando pierde. Si tú vas analizando las derrotas de Ignacio Bahamondes, se repite el patrón que le cortan las distancias, como no ser el largo de sus brazos, le meten golpes de certero en la cara y ya se empieza a bloquear. Y cuando ya se empieza a bloquear, ya lo empiezan a llevar a la lona, a dominar. Y un error grande que tiene, que siempre me doy cuenta que cuando no le sale la pelea de la forma que él tiene, él empieza a colocar como rostro de frustración, y eso lo aprovecha el rival cuando va peleando en un combate. Sí, claro. Yo creo, Carlos, sí que las horas de octágono que está sumando Bahamondes son importantes, o sea, más bien los rounds. Peleó con un tipo que fue a distancia 2 peleas con Justin Gaethje, o sea, peleó con uno de los mejores del mundo, que estuvo fuera mucho tiempo por lesiones, estuvo 1 año sin pelear, vuelve y se lanza 3 rounds con Gaethje donde no se notó que estuvo fuera. Fue a pelear a la casa de él, co-main event. Yo siento que cada vez que perdió con Makdessi, con Klein, volvió mucho mejor. Yo creo que esta pelea le va a servir mucho para su recorrido. Necesitaba enfrentar a un tipo top. Fiziev es 11 del mundo, pero yo creo que en su categoría él es top 10 seguro. E insisto, 8 rounds con Gaethje, no fue noqueado. Que Nacho no lo haya hecho, creo que no es nada extraño, y esto le va a servir. Un paso para atrás, pero por su estilo siento que él siempre va a estar a una pelea de algo importante. Es un tipo que obviamente les gusta, lo llevaron a pelear con un ídolo local, que de hecho la gente se fue después de esta pelea. Quedó muy poca gente para el Hill con Rountree que cerró el evento, así que creo que una lata la derrota, pero valiosa al fin. Usted sabe mejor que yo, mientras más pelean, más horas en el octágono, más round, volverá mejor. Bahamondes logró algo que rara vez se vio mucho tiempo, que por ejemplo cuando peleó con Jalin Turner, me llamó la atención que gente que nunca veía MMA me preguntaba o revisaba los celulares si iba a pelear Ignacio Bahamondes, y yo creo que ese patrón nunca lo vimos antes con un peleador dentro de UFC. O sea, estuvo... Yo lo más cercano que vi esa experiencia fue cuando un niño de 15 años me preguntó cuándo peleaba Conor McGregor. Y ahora que te diga pelea Ignacio Bahamondes es un mérito no menor. Sí. Aparte que creo que él estuvo mucho más mediático en la previa de esta pelea. O sea, salió en el Mercurio, todos los canales tradicionales hablaron de él. Mal o bien, con desconocimiento o no desconocimiento, se habló de él bien. Y creo que fue importante. O sea, lo que dice Steve es real. Cuando peleó el Jaula, ya lo estamos interiorizando, no lo vivimos con Diego Rivas cuando peleó en el UFC, lo estamos viendo primera vez, y creo que tenemos un peleador que puede ser top 10, no sé si puede ser campeón, menos en esa categoría donde vimos lo que hizo Tupuri hace un ratito, entonces puede meterse top 10, pero es una categoría muy, muy difícil, muy difícil. Pero como decíamos, él es un chico joven. Sí. Recién empieza, porque realmente recién empieza sus pasos, a pesar de que ya viene hace un tiempo. Hay muchos peleadores que están hace 20 años en la promotora y que todavía siguen luchando por ese puesto, entonces tiene tiempo, es joven, es un pibe que aprende de sus errores, que siempre lo ves mejorando, nunca lo vas a ver en retroceso en sus peleas. Sí hay que trabajar sobre algunas cosas, como por ejemplo en este caso, Fiziev fue mucho más contundente con los derribos. Esto es MMA, no es solamente pelea de manos, pelea de piernas. Acá tiene que haber un poco de todo, demostrar que hay todo dentro de la jaula. En este caso, Fiziev demostró un poco más ese trabajo con los derribos y demás, sabiendo que es un striker muy bueno, pero cambia muchísimo el puntaje cuando uno demuestra que están los derribos. Y bueno, justamente ahora vamos a hablar un poquito más de lo que fue el OFL que pasó, y hubo mucho sobre esto también, ¿no? Sí,
Tal cual, claro, como decía Steve hace un rato, bueno, de repente es momento de seguir en el aprendizaje, replantear algunas cosas, fortalecer algunas cosas. Recuerden que él hace poco estuvo en el top 15, salió para que entrara Álvarez, ¿cierto? Ahora Álvarez subió de división, hay que ver cómo queda ese ranking, pero a mi parecer la pelea que dio Bahamondes le permite todavía estar cerca de los, digamos, de los rankeados, de una pelea con alguien top, ¿cierto? Y esperemos que, bueno, le vaya bien en la siguiente, ver su evolución y que, bueno, esto le permita seguir escalando, ¿no? Carlitos perdió, y Steve y Jenny perdió Renato Moicano el otro día. ¿Por qué no? Bahamondes Moicano se rumoreó antes de Bahamondes Fisiev. Creo que puede ser una buena pelea para los dos. Claro. El estilo de él, y lo sabes tú, Steve, lo que paga mucho en UFC y para Dana White es cómo tú te plantes y el espectáculo que dé. O sea, le pasó a Mokaev, que se fue, lo echaron 9-0, da lo mismo. Bahamondes puede perder hoy día, pero por el estilo que tiene, insisto, está una pelea de algo más. Porque es un estilo que llama la atención, tiene ya, ¿cuánto? 3 bonos. Siento que perdió, pero ganó a la vez. Sí, tal cual. Como tú dices, está cerca a una pelea de llegar nuevamente a una posición importante y, bueno, despertar el interés, o mejor dicho, acrecentar el interés que ya existe en él y en las MMA acá en Chile, ¿no? Bueno, y hablando de interés, MMA y de cosas, digamos, en el top, qué peleón el de Topuria, ¿cierto? Contra Charles Oliveira, y lo estamos viendo en las pantallas al georgiano español. El nuevo rostro de la organización. Parece que finalmente encontraron al sucesor de McGregor, pero en una versión de valores, de entrenamiento ético, de no estar enfocado en el vicio o en otro tipo de cosas. Si tú miras la vida de Ilia Topuria en sus documentales, solamente dedicado a entrenar y no estar metido en controversia. Y eso es como el peleador ejemplo que mucha gente busca, pero que a veces pasa que salen campeón y caen en los vicios de la fiesta, de tomar o de ir o de estar consumiendo alguna droga recreativa. Claro, quieren el campeonato para la fama y después hacer otras cosas y no necesariamente por el legado, como decían. Voy a comparar algo que nada que ver con este deporte en sí, sino con otro, pero un Messi Maradona, ¿no? Ahí hablamos tipo un Maradona que demostraba los vicios, que demostraba que era el mejor, pero en su locura, ¿no? Y después llegó un Messi. Claro, era el mejor, pero era un hombre de una sola línea. Exacto, y vino un Messi que llegó a ser el campeón del mundo, dando el ejemplo y demostrando, ¿no? Que lo correcto también se puede vender, que en este caso es Topuria, ¿no? Sí, hay una entrevista, yo siempre la recomiendo, hay un youtuber español, imagino que quizás lo conocen, que es Jordi Wild, tiene una entrevista con Topuria de hace unos 3-4 años que es impactante, donde él predice paso a paso todo lo que él está haciendo ahora. En ese tiempo lo tildaron de arrogante, lo tildaron de un tipo un charlatán, pero bueno, todo lo que él ha dicho lo ha ido cumpliendo. En ese tiempo hablaba, yo quiero pelear en el Bernabéu con Conor McGregor, parecía un delirio hace 4 años, pero ahora no va a pasar, pero no es delirante, o sea, ahora McGregor podría buscar a Topuria, no al revés. 100% lo diría? va a pasar, yo creo que eso va a pasar. La Hoy pelea día, por hacer, la que podría definir el legado de Ilia Topuria, es con Makhachev. En algún momento ambos van a tener que encontrarse cuando limpie la división, y esa va a ser la pelea que va a llamar la atención, como ya ocurrió con Conor con Khabib hace un par de años. Exacto. Claro, justo eso es lo que iba a preguntar, ¿cierto? ¿Qué más tiene que hacer Topuria? ¿Qué le queda por hacer para realmente meterse en el legado de las MMA? Ya noqueó a Volkanovski, ¿cierto? Ya noqueó a Charles Oliveira, ya es campeón de 2 divisiones. La pelea, como bien dice Steve, contra Makhachev, se ve una pelea como que puede hacerse, tendría que ser ya, porque cada vez tiene menos ganas de hacer el peso ligero Makhachev, ¿cierto? Cada vez se le complica más, entonces tendría que ser pronto, de repente en Madrid, como en algún momento se voceaba que quería hacerlo Dana White. Ahora él dice que todavía no hay mucho de eso. Vamos a ver cómo se da esa situación en adelante. Yo creo que tú dices cómo marcar más el legado, que sea el único en ganar 3 cinturones en 3 divisiones diferentes, y yo creo que él lo puede hacer. Él puede subir a 170 en un momento
y pelear con Makhachev, y ¿por qué no? Makhachev no va a bajar de nuevo, yo creo que eso hay que olvidarlo. Si quiere mover esa pelea tiene que ser en welter. Viene esa cara y no sé. Makhachev no va a bajar. No, que también Topuria no volvería a bajar, yo creo que por algo también. No, tampoco. Y yo tampoco creo que la pelea que falta es Arman Tarasuya, y ya empezar a considerar a subir si le gana a Arman. Esa es buena, esa es una buena. Claro, y después de todo el show con Paddy también, ahí que esa sería una pelea que vendería harto, ¿cierto? A la UFC le importa harto vender, hay que ver ahora si se van más por el tema del dinero, si por el tema de lo, entre comillas, justo, porque estaba Gaethje ahí también atento a las jugadas, como se suele decir. Así que hay alternativas para ver a Topuria. Ya de por sí cualquiera que se ponga enfrente de él o le armen la pelea con quien sea va a ser interesante para todos los fans de las MMA y del UFC. Claro, por ejemplo, una pelea entre Paddy Pimblett y Ilia Topuria en el Santiago Bernabéu, donde quieran hacer el evento, llenaría sin duda. Sí, sería interesante no les costaría nada ver, a los ingleses. aunque muchos sepamos que lo va a tumbar. Sí, claro. Ahora, siempre hay un dicho en las MMA que dice, es cierto y que es muy conocido, todos tienen un plan hasta que reciben el primer golpe en la boca. Así que hay que ver cómo se desenvolvería una pelea así. Oliveira fue a buscar el grappling, ¿cierto? Lo consigue, logra llevarlo al suelo, no le saca provecho. Topuria buscó otra vez la distancia, entró un recto y esto se acabó. O sea, más allá de cualquier planteamiento, una vez que estás ahí ya, digamos, es hasta circunstancial lo que puede pasar. Ya se sabía que él no iba a llevar la pelea del piso. Si las veces que estuvo en el piso Charles pidió que se levante, se siguió la pelea en pie. Y la mandíbula de Charles sabemos que está tocada ya. Flojita y que sabíamos todos que esto iba a pasar. Yo creo, si bien yo soy super team Charles, la verdad que lo quiero mucho, es una persona que admiro mucho en el deporte, pero no pensamos que iba a ser de esta forma, o por lo menos no lo queríamos ver a Charles perder de esta forma, ¿no? Es que yo creo que esta no era la pelea, o sea, al momento que entra Charles a esta pelea sabíamos cómo iba a terminar, el tema era en qué round, la pelea era con Makhachev, o sea, hablamos de que este evento que pasó era el evento más grande del año, el de la semana de la pelea, donde siempre hemos tenido las mejores carteleras y tuvimos dos buenas peleas titulares, pero era Makhachev con Topuria, creo yo, la pelea, y termina siendo Oliveira. Y ahora, para mí, tiene que ser con Paddy Pimblett. Ya está, esa pelea viene cocinándose hace 3 años, que los queremos ver, al menos yo, desde que pelearon en la cocina una vez. Y yo siento que va a ser una paliza de Topuria, después tiene que pelear con Tsukarian, y ahí recién tiene que pensar en ir por el tercer cinturón, que es su objetivo, lo dijo el otro día. Y claro, esa es como la pelea de capricho, así como cuando Cien O'Malley enfrentó a Chito en Miami. Que no tenía mucho asunto, claro. Exactamente. Claro. Bueno, hay que ver ahí qué es lo que viene con el UFC. Yo les quiero cambiar el tema ahora, amigos, ¿cierto? Algo más de cerca. El OFL 13, qué ventazo que fue. Estuvimos ahí viéndolo justo esta hora en pantalla. La primera pelea entre Bravo y Ortiz, que comenzó a lo grande ese evento. ¿Qué impresiones les dio? ¿Qué impresiones me dio? Que yo veo a estos chicos pelear y no los veo como los peleadores de la vieja escuela del MMA nacional que peleaban por pelear o por hacer nombre. Ellos ya pelean porque saben que si tienen las condiciones, alguien los va a observar y los puede llevar a otro nivel. Por ejemplo, aquí cuando le encuentra el punto vacío y lo noquea de un golpe brutal, te das cuenta que el tipo lo estudió técnicamente, no llegó y lanzó golpes por lanzar. Lo tenía estudiado seguramente observando algunas peleas que él ya hizo. Sí, encontró muy bien el espacio en esa guardia cambiada del rival, y ese entre recto y volado entró pero preciso a la cara y la apagó. No, claro, una diferencia es cuando tú pegas un golpe por golpear, uno es cuando tú golpeas con un golpe con la potencia, cargas la potencia y lo llevas a la lona inmediatamente. Con algo que ya practicaste, ¿cierto? Eso es cuando ya es cuando ya hace una estrategia clara desde meses siguiendo todo tipo de situaciones del atleta. Y aquí, en mi opinión, estoy viendo a quizás uno de las grandes revelaciones de OFL, que creo que es Matías Valdés. Me gusta cómo pelea, creo que cada vez está mejorando más su manera de pelear y lo demuestra con hechos, no con el trash talking como se dice en la MMA.
Sí, entró súper serio, respetuoso Matías Valdés, serio afuera, en la pelea no le tuvo ningún respeto a mi compatriota John El Chato Álvarez. La primera pelea terminó en un knockout, esta termina en una sumisión y también fue un peleón, Ernesto. Que se llevó el bono, ¿no? Se llevó el bono a la performance de la noche, 500 luquitas. Totalmente merecido. Yo creo que va a ser una revelación de Chile. Este chico es súper correcto. Como hablábamos recién con respecto a los peleadores que están llegando ahora, que son mucho más conscientes, como decía él, de lo que puede venir a futuro, que no pelean por pelear, que se cuida más la carrera. No es solamente pelear bien, sino que también se tienen que saber vender, pararse frente a una cámara. Y hay chicos que tienen las condiciones, y Matías yo creo que es uno de los chicos que va a conseguir, que tiene bastante estas condiciones y va a poder llegar lejos. Así que qué bueno poder verlo en el OFL y que sea un semillero tan grande de futuros peleadores que van a llegar a UFC o otro tipo de eventos, ¿no? Además que el Chato Álvarez venía en ritmo de pelea, había peleado en el 12, había ganado probablemente, no sé si Carlito exagero, pero debe haber sido la mejor pelea de la noche, quizás la de Álvarez en esa jornada, y volvió y someterlo como lo hizo Valdés no era fácil, así que muy buena victoria, muy merecido el bono y muy lindo espectáculo además. Claro, fue contundente Valdés y además justamente se llevó el bono mucho más que merecido. Y Jenny acaba una de las que prefieres, una pelea femenina que tal vez fue de las mejores del evento, entre tu compatriota Cami Dušek contra Valentina Meyer. Peleón. Las chicas dieron peleón. Para mí, a mi parecer también fue una de las garra de comienzo a final. De la Argentina. Yo creo que también era una de las que merecía ese bono de la noche. Tremenda guerra la de las chicas. Para mí, una de las mejores peleas de la noche también. Sí, yo creo que una pelea que fue súper reñida en algún momento, ¿cierto? Donde la diferencia yo creo que se da a partir de cómo recibió Camila los golpes de su rival. Porque Valentina logró conectar algunos golpes, sin embargo Camila no retrocedió, siguió hacia adelante. Como ustedes pueden ver, ahí un par de rectos entra, ella los absorbe de buena forma y va a proponer. Yo creo que ahí el mentón es el que hizo la diferencia en esta pelea, que por lo demás tuvo una muy buena actuación de Camila Dušek. Ahí, por ejemplo, Valentina busca el intercambio, ¿cierto? Mejor dicho, busca llevarla a la reja. Camila la podía voltear, no digamos que rápidamente, pero sí pudo contrarrestar esos ataques por parte de Valentina Meyer, y cuando tuvo la oportunidad pegaba los rectos. Varios de esos rectos por parte de Camila entraron algunos también de Valentina, como decíamos, pero la reacción, como les decía hace un rato, a mi parecer, de una ante los golpes de la otra fue la que hizo la diferencia. Y después de ese rodillazo de Camila, ella va hacia adelante, sigue presionando. En varias ocasiones Valentina trató de buscar el piso, Camila se lo impidió, golpeando con esos codos que por lo demás duelen bastante. Esa defensa de derribo para cambiarle la posición fue muy buena, a mi parecer. Permite a Camila quedar ahí en el sprawl, en la parte de arriba de Valentina, y como decíamos, Valentina seguía buscando los derribos. Propuso en algún momento, logró conectar algunos de ellos, pero Camila pudo contrarrestar esos movimientos, tanto así que al final termina noqueando a la chilena. ¿Puedo hacer de matchmaker o no? O dejar el dato por si está escuchando el Pancho. Por favor, Dušek, adelante. Camila Dušek, María Belanzon, ¿ya? En 125. Te vas a graduar de matchmaker, Ernesto. ¿Te gusta o no la idea? Esa pelea podría ser del agrado de todos. Porque a Belanzon, que estuvo en el OFL 12, la están pidiendo mucho que vuelva a pelear, lo hizo muy bien, ganó, tiene imagen, tiene buena habilidad. Camila Dušek la estamos viendo acá, y en un futuro no es mala. Claro, y Camila tendría la oportunidad de vengar a su compatriota, porque María Belanzon justamente le ganó a Julieta la Pitbull en el OFL, si mal no recuerdo fue en el 11. Entonces sí, sería una bonita pelea para ver. Y bueno, acá la estelar, ¿cierto? Una pelea que fue buenísima, súper dura para ambos, súper cerrada. Acá me gustaría escuchar sus opiniones acerca de cómo vieron la pelea. Controversial, una pelea controversial fue, ¿no? Poco polémico terminó, un poco.
Es que este tipo de peleas... Siempre va a haber polémica independiente del equipo, siempre va a haber alguien que decir no, que faltó esto otro, entonces la gente va a basarse de eso para empezar a reclamar y hacer reclamos formales o cosas así. Pero si uno analiza la pelea en torno como juez de faceta, Valladares ganó la pelea de manera bien. Ahora no sé en qué se basan que dicen que ganó el otro. Aquí Valladares, por ejemplo, mostró que a pesar de tener un récord que no es como el de su rival, está para grandes cosas y que puede estar de igual a igual con peleadores de más experiencia y mayor intensidad en su contraataque, en grappling o en otras facetas a medida que va peleando la pelea. Así va a ser. Parece que Mira ahí como lo intenta derribar y le sacó la cuando zafó. Mira ahí el otro como que se resbala y empieza a atacarlo y mira, y lo va contraatacando ya. Un intento de agarrar la cintura para aparentemente lanzarlo ya con suplex. nuestro campeón, el campeón de la 125, intenta. Lo derribó, pero logra su objetivo ya que es meterle presión y a marcar la diferencia a medida que va pasando la pelea en el criterio de los jueces. Se lo permite. Buen giro por parte Por ejemplo, ahí le hace un raspaje, muchos pierden el equilibrio, él supo pasar a la media guardia y ya empezar a trabajarlo y ahora lo zafó de nuevo ya nuevamente de arriba, o sea, es llegó al nivel de preparación que se estaba preparando para todos los espacios posibles, no para solamente un área. movimientos a Valladares. Entonces él retuvo el campeonato de manera, Buen golpe por parte no sé si controversial, pero sí con lo necesario. segundos. Claro, fue una pelea bien táctica. Fue una pelea más táctica que una pelea más de mucho intercambio como otras peleas. Valladares sube la presión. Fue muy ajustado, obviamente el equipo contrincante, en este caso era del brasilero, no estuvieron de acuerdo con el resultado. A mi parecer hubo un primer y segundo round limpio, el tercer round fue Otra vez entra ese un quita y mica, pero el segundo y el tercero yo creo que los termina un poco mejor el brasilero, por eso también fue muy difícil el tema de la decisión. Por lo menos lo que vimos nosotros desde arriba a lo que se ve después por la TV es muy diferente a veces, no se ve de la misma forma. Lo controversial fue eso, fue que hubieron 2-2 y hubo uno medio y medio. Pero como hablábamos siempre, yo creo que cuando vos sos visitante, ni hablar de que estamos hablando de una pelea por título, tiene que haber una gran diferencia. Si bien yo creo que es algo que no está bien que se diga de esta forma, pero tiene que haber una diferencia para convencer a los jueces que realmente vos podés ser el dueño de ese título o el nuevo dueño de ese título. El chileno creo que hizo bien su trabajo, se la complicó el brasilero, pero él era el campeón y aunque haya sido muy poca la diferencia, él hizo esa diferencia para poder quedarse con el título, ¿no? Claro, como dicen, bueno, el retador tiene que pasar por encima del campeón si le quiere quitar el cinturón, sobre todo si además le colocas el ingrediente adicional de que estaba de visitante, ¿cierto?, con el campeón local. Entonces, era una pelea difícil para Vinicius, él venía de un triunfo en Cage Warriors. Por otro lado, Valladares le había quitado el cinturón también a un miembro de su equipo, Marcel Pacín, que había ganado en la pelea coestelar, ¿cierto? Entonces, ambos venían, por más que tenía mayores, digamos que récord y mayores escenarios pisados, Marcus Vinicius, Valladares venía firme, a demostrar que tenía armas. Justamente fue una pelea súper cerrada de nuestra posición. Recuerdo que comentábamos, Ernesto, cierto que esto podría ir 2-2, llegando al quinto, entonces iba a estar complicado de puntuar. Mira, yo creo que, y me pareció la transmisión en vivo, no he vuelto a ver la pelea, pero a mí en la transmisión en vivo me quedó la sensación que había ganado Vinicius. No me cambia la sensación todavía, yo siento que influyó mucho la localía, sabemos cómo son las decisiones de los jueces, y acá ha pasado 1001 vez, tampoco es que esto haya sido un robo a mano armada. Hay peleas que se han puntuado. Cuando Demetrius Johnson perdió su título con Cejudo, se dijo lo mismo, no hizo lo necesario Cejudo, el campeón tiene que ser sobrepasado. Bueno, creo que ahora sí sobrepasaron un poco a Valladares, no le pasaron por arriba. Si esta pelea en Brasil probablemente la ganaba Vinicius. No creo que sea un robo, pero tampoco creo que lo haya ganado claramente Valladares, era muy dividido y siento que es polémica la decisión, pero no para tampoco armar un escándalo como el que se armó después con el equipo del brasileño. Lo que a mí me importa es que para Valladares esta pelea es muy importante.
Él además deja el título vacante, él se va a pelear, va a buscar pelear en el extranjero. Y siento que haber peleado 25 minutos con este tipo que es buenísimo, que venía de pelear en Cage Warriors y ganar, fue presionado gran parte de la pelea Valladares por Vinicius y creo que, tal como el Jaula en Kazajstán, creo que los dos, más allá de que retuvo el título, con polémico o no, creo que para él estos 25 minutos son importantes. Sin duda es la pelea donde él ha estado con mayor exigencia y más cerca de perder. Sigue invicto, pero esta pelea es muy importante para él, a su desarrollo como deportista, más allá de si ganó bien o mal. Jenny. Para mí fue, como decís vos, mucho más contundente al momento de lastimar por lo menos el brasilero, y con el tema de los derribos, volvemos, que es lo que yo decía hace un rato, esto es MMA, se tiene que demostrar un poco de todo, y lo que fue derribos creo que fue mucho más contundente también el brasilero, o sea, fue muy ajustada la pelea. Nosotros vimos ganador por poco, pero lo vimos ganador al brasilero, por lo menos desde el día del evento. Pero como decimos recién, a veces es muy difícil poder verlo es diferente verlo desde la tele a verlo ahí arriba. Nosotros quizás no llegamos a ver el 100% de las cosas. Yo volví a ver la pelea, sí fue peleada, pero también, como decías vos, yo se la di al brasilero por poco, o por lo menos por tema de puntuación y daño, se lo doy al brasilero también. Es una de esas peleas en las que, digamos, si hubiera la oportunidad, sería una revancha inmediata, ¿cierto? Podría haber una... Tiene una que ser revancha revancha. Yo creo que sí, para no dejar duda entre ambas partes y también para demostrar que no fue casualidad la victoria y no siga una controversia que no sería necesaria, por decir, seguir propagándola con el paso del tiempo. Creo que sería muy interesante y podría llamar la atención mayor a los fanáticos de OFL. Yo creo que la revancha sería extraordinaria, pero como Valladares se va, ahí no sé si lo podrán convencer, pero sí creo que si el título está vacante, siento que justicia sería que Vinicius tuviera la primera oportunidad. Es un tipo que creo que por lo menos él y otro más, si es que queda vacante, si es que no se puede en la revancha. Mira ese Hellhook que estuvo bien cerca. Ernesto, y siguiendo con tu faceta de matchmaker, la que demostraste hace un rato, ¿a quién pondrías a competir contra Vinicius por el título si fuera eso? Si es que lo dejamos vacante. Bueno, ya quedó vacante. Pacín, pero son del mismo equipo. Entonces Pacín con Vinicius está medio... Exacto, no va. Está medio difícil. Matías Valdés, una opción también. Matías Valdés podría ser. Por cómo ganó el otro día, sí, ¿por qué no? Pero bueno, sí. Con Valdés, que viene de su primer pelea en el OFL, hay que darle lugar a las personas que ya estaban dentro de la organización, también que vienen con un récord. Pero no dudo que Matías Valdés sea uno de los próximos en poder disputar ese título también. A mi parecer le falta un poquito más, o darle ese lugar, ¿no? Un tema de pagar derecho de piso. ¿Y el Rayo, Carlito? Nilson Rojas, que está 7-0. Y que le ganó bien a Rocha en su última pelea. No pelea hace rato, eso sí, pero compatriota tuyo, ¿no? Sí, sería interesante ver un compatriota mío ahí, el Rayo, compitiendo por ese cinturón. Lo bueno, cierto, es que candidatos hay. El peso mosca del OFL siempre ha sido un peso que se movió harto, con muy buenos peleadores ahí, así que hay que ver ahora en el OFL 13 o en lo que viene después cómo se mueve ese peso y quiénes se van quedando ahí como contendientes a ese título, si es que se vaca. Todavía hay que ver qué va a pasar ahí. A los amigos que nos ven, recuerden que el OFL 14 es el 31 de agosto, vayan estando atentos a las redes porque venimos con todo, promete ser igual de bueno que todos los demás y siempre en crecimiento, así que estén atentos ahí, como les digo. Amigos, yo les quiero agradecer a todos, Steve, Jenny, Ernesto, por su presencia, por haber participado acá, por pasar este rato agradable. Espero que la gente ahí en casa que nos está viendo también lo haya pasado bien. Y bueno, les dejo el micrófono para que se despidan, manden sus saludos o atiendan a sus sponsors. Chicos, debo reconocer que venía como un desconocido, pero debo reconocer que sentí una química entre las 4 personas involucradas y se fue desenvolviendo muy bien la conversación y pensamos de manera parecida y me gustó el formato. Debo decir que sería interesante después de algún evento grande juntarse y hacer la misma temática,
que podría ser podría ser llamativo también. Y también el plus que estamos dando, que los atletas nacionales tienen la pantalla que deberían tener, que no tienen en otros medios tradicionales. A mi parecer, genial, chicos, les agradezco mucho poder ser parte de esto, poder compartir con gente como ustedes, hablar de lo que a mí me gusta, de lo que nos apasiona, que en este caso es el MMA, con un buen criterio acerca de lo que estamos hablando, porque acá no es que tiramos para un lado ni para el otro, sino que tenemos que ser criteriosos con lo que se habla, porque no tenemos mucha gente del otro lado que a veces no entiende el deporte y es nuestra tarea poder explicarles cómo son las cosas. Así que está bueno ir con la información correcta, poder educar a la gente del otro lado y ser parte de esto, ¿no? Con gente como ustedes que hacen las cosas y trabajan de buena forma, ¿no? Sí, no, me plegue usted, un agrado. Aparte lo estamos haciendo en un momento en que tenemos representantes muy buenos afuera. O sea, mira, hablamos de Ewert, hablamos de la Meli, de nuestra compañera de labores que ganó, hablamos del Jaula que perdió, pero bueno, estuvo ahí, hablamos de que hay un chileno campeón en Glory, el Psicosis, entonces es un buen momento para hacer esto, para juntarse, para hablar. Está OFL, que apareció en todo el mundo, con el tanque Ewart, con el cinturón mediano, mostrándolo al mundo, así que, y como decía Steve en la mañana, en el chat personal, vamos a tener un campeón de OFL peleando en UFC, por algo inédito, así que hay que estar. No, y hay algo para los fanáticos del kickboxing. El K1 va a ir a Texas y hay un chileno que está a punto de firmar contrato. Apenas ese tipo de firme contrato, les voy a decir quién es. Listo. Sin contrato no se firma porque el protocolo para dar seriedad que la pelea va y no es absurdo. Ya saben, amigos. Si vamos a hacer el formato, lancémoslo, pero lancémoslo con algunas primicias que no todos tienen y que aquí va a marcar la pauta y la diferencia. Una razón más, queridos amigos, para que estén atentos a este programa MMA para Todos. Es el primer capítulo. Les quiero agradecer a mis compañeros de panel por la buena onda, por haber participado de esto. Les quiero agradecer a ustedes, los que están ahí viéndonos. Estén atentos, que pronto venimos con más revolución de las MMA. MMA para Todos, el podcast de OFL. El podcast de OFL.